Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de los derechos humanos, pero sobre todo en el ámbito de los trabajadores. ¿Tienen derechos humanos los trabajadores? ¿No tienen derechos humanos? Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente la información que se permee le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos y empezamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de los derechos humanos de los trabajadores y para ello he invitado a dos excelentes abogados, maestros. Para mí es un honor tenerlos aquí en el programa, todo un privilegio porque son gente que de verdad es muy capacitada en el tema de derecho laboral, de los derechos humanos. Y bueno, pues le agradezco mucho que nos acompañe aquí a la maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez. Quisiera un poquito, primero que nada, dar una síntesis curricular para que los televidentes sepan pues quién nos acompaña propiamente, ¿no? Y por qué digo que estoy de manteles largos aquí en el programa, ¿no? Bueno, la maestra Dalia Berenice Fuentes Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde también ha dado varias clases. Es especialista en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es asesora certificada en materia de Derecho de Acceso a la Información, ha participado en diferentes paneles y cursos en materia de derechos humanos, perspectivas de interculturalidad, de género e impartición de justicia. Colaboró en la dirección jurídica del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de México. Fue asesora en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinó el área de investigación en el proyecto Mujeres en Espiral, es consultora de X, Justicia para las Mujeres, Asociación Civil, y actualmente es coordinadora técnica de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo, México. Bienvenida aquí al programa. Gracias. Bien, de igual forma nos acompaña el maestro Amado Álvaro Alquicira López. Espero haberlo pronunciado debidamente. Y bueno, el maestro fue servidor público del Tribunal Federal Electoral, del Instituto Federal Electoral, que en ese entonces era el IFE. Era el IFE, ahora el INE como tal. Ha sido también servidor público que ha trabajado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha sido asesor académico pues de tiempo completo y de forma externa, ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de tiempo completo, lo cual pues, se le agradece mucho porque prepara a las nuevas generaciones. También es especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho del Trabajo, secretario general del Colegio de Profesores de Derecho de la Seguridad Social, profesor fundador de la materia de Seguridad Social de la Facultad de Derecho, miembro de la Comisión Dictaminadora para optar por la definitividad en áreas de seguridad social. Pues bienvenido, es un currículum muy amplio el de los dos
personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenido aquí al programa. No, con mucho gusto y agradeciendo de antemano la invitación, es un honor para nosotros. El honor es de nosotros, de verdad, créame. Igualmente aquí para la maestra. Y bueno, pues platicando y entrando un poquito en materia como tal, y dicen que primero las damas como tal, ¿no? Pues bueno, estamos en este tema que es los derechos humanos de los trabajadores. Y bueno, pues yo sí quisiera preguntarle aquí a la maestra, ¿por qué el trabajo se debe de considerar un derecho humano? En el sentido jurídico, obviamente, ¿no? Porque muchos van a decir, ¿cómo que es un derecho, no? Es mi obligación, ¿no? Pero no sé si nos pueda platicar un poquito de eso. Claro, bueno, atendiendo a las características del público que tenemos en audiencia y lo que comentabas al inicio, que este programa es para que se entienda de manera sencilla los temas. Así es. Un derecho humano, así en términos amplios, generales, siempre se va a entender como un poder que tiene la persona, una facultad, una expectativa que está inherente a su persona en este caso, ¿no? Que por eso llevan la calificación de fundamentales o derechos humanos. Sabemos que todos los derechos son humanos, pero bueno, este calificativo que se hace en la doctrina, en la teoría, hace que se consideren humanos porque están inherentes a la persona y son poderes o facultades que el Estado reconoce, no necesariamente que el Estado otorga. Entonces, este poder consistiría en la capacidad que tienen las personas para ofrecer su fuerza física, su fuerza intelectual, y a cambio de eso tener una retribución, que la mayor parte de las veces es económica, es así como lo reconoce la Ley Federal del Trabajo, pero muchos modelos de trabajo también reconocerían otro tipo de retribuciones, ¿no? Y estamos hablando de trabajo al interior de los pueblos y comunidades indígenas, que no necesariamente es un pago económico, sino que el tequio tiene otras formas de pago. O también el trabajo doméstico, por ejemplo, el trabajo que llevan a cabo muchas personas, en su mayoría mujeres en este caso, en diversas sociedades, y que dan esa fuerza para llevar a cabo determinadas actividades, y entonces en retribución hay un reconocimiento a esa capacidad que se tiene. Entonces, como es un poder inherente, lo reconocemos como derecho humano y derecho fundamental. Entonces el Estado, su obligación es más bien, lo reconozco y lo protejo, establezco un marco normativo base para protegerlo. Bien, y no sería entonces, digamos, una obligación, es un derecho que tengo. Un derecho, así es. Por ser persona, por ser un ser humano como tal. Así es, de hecho, en esta, como en muchos otros rubros de derecho, evolucionamos, ¿no? Han habido en algunas etapas históricas de las sociedades, en específico de México, por ejemplo, un tribunal para vagos, para personas que no trabajaban, ¿no? Era como, no era un derecho, o sea, no estaba reconocido como eso, sino era una obligación, y entonces si no cumplías con eso, pues te voy a sancionar, te voy a perseguir. Entonces, justo a principios del siglo XX es que se eliminan estos tribunales y se reconoce la prerrogativa como tal, es un derecho, entonces tienen la facultad para ejercerlo o no ejercerlo, como todos los demás derechos humanos, la tienes en potencia. Pues bueno, yo me acuerdo en alguna ocasión leí que, no me acuerdo si eran los años 50, 60, también había un delito de ser un vagabundo, o sea, de dedicarse a ser un vagabundo. Y bueno, creo que había una sanción administrativa, creo que no era penal, pero sí estaba contemplado. La vagancia. Pero bueno, con respecto a la misma pregunta de por qué se considera el trabajo como un derecho humano, no sé si nos pueda comentar algo aquí el maestro Amado como tal. Bueno, pues escuchamos con atención a la maestra, pues muy bien, maestra, muy conocedora del tema. Vamos a hacer algunos comentarios básicamente. Originalmente los derechos humanos, doctrinalmente, no queremos entrar igual en un lenguaje muy rebuscado, estaba contemplado dentro del justnaturalismo. De ahí viene la tendencia ya a hablar ya del tema de los derechos humanos. En nuestro país propiamente vino una reforma hace poco más de 5 años a nivel del artículo 1 constitucional, y lo que eran garantías individuales, pues se vuelven todos derechos humanos. Incluso en cuestiones de demanda de amparo, pues nos vienen a modificar a los abogados postulantes el formato, ¿verdad? También trae repercusiones en la ley de amparo. Pero acá lo importante de este punto es que están los derechos humanos. Ya cualquier derecho al amparo de esto, del artículo 1 constitucional, pues ya es un derecho humano. Ya
se empieza un poquito a dejar atrás el concepto de garantías individuales, hay discusión en torno a esto. Y obviamente tenemos ya una serie de instancias para hacer valer estos derechos. Están pues la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque ha tenido sus reservas sobre el particular, están las autoridades laborales, está el propio juicio de amparo y bueno, ya con el primero constitucional estamos inmersos también en la posibilidad de que cuando los tribunales del país pensemos que hicieron nugatorio uno de estos derechos, pues acudir a la Corte Interamericana, claro. Se platica fácil, acudir a la Corte es todo un proceso. En alguna ocasión me hicieron el planteamiento, hicimos la consulta con varios de los expertos para ver la posibilidad de hacer esta impugnación. Desafortunadamente, este grupo de personas a fin de cuentas no se decidió, pero bueno, habíamos preparado el terreno. Repito, suena muy bonito, en la práctica obviamente es un camino costoso, un camino largo y de mucha perseverancia, pero bueno, ya se abre la instancia internacional a través del artículo primero constitucional que modifica el concepto de garantías individuales y abre ya este campo al ámbito de los derechos humanos. Bien. Bueno, vamos a una pausa comercial porque me está diciendo aquí la producción que se nos está acabando este bloque, pero regresamos para seguir preguntando acerca del tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este siguiente bloque del programa de Justicia para Todos acerca de los derechos humanos de los trabajadores. Y bueno, pues he estado recibiendo una serie de preguntas en redes sociales en torno a este tema que estamos el día de hoy abordando. Y bueno, pues una de las preguntas que se mencionan aquí es referente a el enfoque en torno a los derechos humanos que enfrentan o los retos que se otorgan en los trabajadores. O sea, digamos que qué tipo de violencia puede existir en espacios laborales y que deberían de ser respetados al grado de derechos humanos pues para toda la gente. No sé si aquí la maestra nos pueda comentar en torno al tema. Claro, hay distintas problemáticas en cuanto al ejercicio de los derechos laborales. Algunas de ellas tienen que ver con el tipo de contratación que se da, que ya estamos viendo cómo nuestro país va subiendo en las tasas de outsourcing y la contratación formal va a menos, ¿no? O están bajando las garantías, las garantías de prestaciones sociales. Entonces, ese sería como un gran tema, las condiciones de contratación en que ya se está prestando este servicio, incluso el subempleo, ¿no? Esas son algunas de las temáticas. Otro gran problema es la falta de competencias o de habilidades que tenemos como clase trabajadora para reconocer la violencia en los espacios laborales. La violencia a nivel internacional ha sido identificada, ha sido estudiada en muchos países. En nuestro propio país hay pocas estadísticas serias que le estén cuantificando y más bien los ejercicios han sido muy individuales. Cada instancia de gobierno está haciendo su revisión al interior de cómo están los índices de violencia en el ámbito laboral, o bien las empresas también hacen esos ejercicios, pero como tal no tenemos una identificación ya científica, por decirlo de algún modo, que nos ayudara a identificar cuál es el grado del problema que tenemos a nivel nacional en clase trabajadora. Pero, bueno, reconociendo que existe el problema, una de las modalidades más comunes es el acoso y el hostigamiento. Y entonces, estas dos conductas que siempre van a incidir en la persona directamente, porque esa es una de sus características, es cuando a alguien se le molesta, ya sea, sí, para pedirle un favor sexual, cuando estamos hablando de acoso, de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, o cuando a alguien se le molesta, pero porque cae mal la persona, o sea, lo que yo quiero destruir es a la persona, y utilizo su trabajo como un pretexto para molestarle. Entonces, ese es el acoso y el hostigamiento laboral en los ámbitos laborales.
Estas dos problemáticas están sumamente invisibilizadas y hemos convivido con ellas durante décadas, muchísimo tiempo. Es más, tiene un enfoque de género esta problemática, porque son distintas las razones por las que se acosa o se hostiga a un hombre que por las que se acosa o se hostiga a una mujer en los ámbitos laborales. Claro. Entonces, ese mapeo sí lo tenemos claro, ¿no? El hostigamiento sexual es una problemática estructural que afecta a las mujeres. El acoso laboral en los ámbitos laborales, bueno, ha sido en gran medida normalizado por los hombres. Es decir, un trato violento con tu jefe o con tu jefa, en donde hay palabras antisonantes, hay minimización de la persona, hay minimización de su trabajo, se le quitan garantías, no se le deja salir temprano a la o el trabajador, pero por fastidiarle, ¿no? Porque ya lo que quiero es molestarte a ti como persona. Entonces, como todo esto ha sido normalizado y naturalizado, y tampoco es que tengamos herramientas, la universidad no nos dan clases de prevención de la violencia en ninguna de las carreras, ni siquiera en Derecho. Entonces, es muy difícil lograr identificarla. En los ejercicios que se están haciendo, tanto en instancias públicas como de la iniciativa privada, bueno, estos diagnósticos dentro de la propia población de trabajadoras y trabajadores nos indican que las personas no sabemos reconocer las situaciones de violencia. Y pues lo que no reconoces, no lo puedes pelear. Y no puedes tampoco reclamar algo porque no sabes que ahí hay una violación a uno de tus derechos. Entonces vemos como un debilitamiento en esa parte para que pudieras exigir algo que te está reconociendo la Constitución, que es lleva a cabo tu trabajo en condiciones mínimas de dignidad, ¿no? Y de respeto y en ambientes libres de violencia. Bien, o sea, una persona que, por ejemplo, es denigrada por su trabajo como tal, ¿sí habría una violación o un acoso, digamos, laboral? Dependiendo de las características. Toda situación de denuncia, de una posible sensación por parte de la persona de que estoy siendo molestada, hay sintomatología muy específica del acoso y el hostigamiento sexual, hay sintomatología física en cuanto a cómo se siente la persona, que empieza ya a no querer ir a trabajar, hay cuadros de depresión, hay cuadros de ansiedad muy fuertes. Por supuesto, hay aislamiento por parte de las personas que están a su alrededor, la excluyen o lo excluyen dentro del propio espacio laboral. Entonces, esa, digamos, es una situación sumamente grave, pero es distinta de lo que sería un conflicto laboral. Un conflicto laboral no te representa una afectación grave a la persona, porque estamos hablando de que en todos los espacios laborales puede haber problemas, y regularmente los hay porque hay relaciones humanas, hay relaciones personales. Entonces, bueno, a lo mejor yo no me entendí ese día con mi jefa o mi jefe, no entregué el trabajo conforme a las características que pedía, o sí lo entregué así, pero finalmente no cumplió con los requerimientos, y a lo mejor nos molestamos y en el momento me llamas la atención. Pero incluso en la forma de llamar la atención hay límites. Y sí, cuando hay una afectación a la dignidad, porque la forma en que me llamaste la atención fue exponiéndome ante todas las personas, humillándome, minimizándose, espera, si este conflicto escala a más y se vuelve algo periódico y sistemático y ya va diseñado a molestarme a mí como persona, ya no solo sobre mi trabajo, esto que era conflicto se puede convertir en un acoso o en un hostigamiento en el ámbito laboral. Y si fuera en privado, digo, estoy poniendo algunos supuestos, ¿no? Como tal, si fuera en privado, pero es con la finalidad de que mejore totalmente su trabajo y esta persona a lo mejor se desespera mucho y pues bueno, si es, no sé si grosera o humillante en la parte de que todo lo haces mal y demás, ¿se podría entender como algo malo o algo bueno para los derechos humanos del trabajador, digamos? Se podría entender como una falta de comunicación asertiva, eso sí puede ser, ¿no? Okay. Una falta de comunicación asertiva, porque además es esa parte de la información que se da a las y los trabajadores cuando estamos hablando y capacitando sobre estos temas. A ver, hay maneras de llamar la atención, está bien que no vamos a poder moldear el carácter de todas las personas para que de determinada manera llamen la atención, pero sí siempre es importante tener en cuenta que el marco jurídico te obligan a hacer esto de determinada manera. Y entonces, por más carácter explosivo que tengas, bueno, pues no puedes recordarle con palabras altisonantes al o el trabajador que lo hizo mal, porque entonces incurres en una falta. Pudiera no ser un acoso o un hostigamiento, pero definitivamente no es un trato libre de violencia. Es una violencia, digamos, laboral, ¿no? Como tal. No sé si aquí el maestro nos pueda decir en torno... Es un tema un poco complejo. Sí. De hecho,
Me viene a la mente los dos extremos en este momento. En uno de los cargos que me tocó allá en los 80s era el jefe de relaciones laborales. Entonces recuerdo que acusaron al jefe de información de no estaba la figura del acoso, todo era en el ámbito laboral, burocrático en aquellos años, todavía no surgían estas figuras. Y pues vino ahí la acusación de lo que ahora consideraríamos un acoso sexual por parte de esta persona. Finalmente, mediante la investigación se determinó que no había tal situación, realmente estaba haciendo mal su trabajo la persona y bueno, pues aprovechó esta figura para tratar de curarse en salud, diríamos. Y se negoció en ese caso una renuncia, se le liquidó a la persona y ahí terminó la conflictiva laboral, porque además en aquellos años era considerado un cargo de confianza que podía meritar la remoción, ¿no? También era otra forma de considerar el personal de confianza en aquellos años, estoy hablando del año 1982. Bien. También el día de ayer en clase me comentaban 2 alumnos vinculados al área laboral, el extremo. El extremo es una persona que aprovechando la prevalencia de estas figuras lleva ya ante los tribunales laborales aproximadamente 6 demandas y vamos a llamarle así una ganancia cercana a los 2 millones de pesos, es decir, sabe cómo usar este tipo de instrumentos. Entonces, los extremos son malos, es decir, si se usa esto con cuestiones perjudiciales hacia la empresa, pues mal por parte del trabajador. Yo creo que debe de guardarse un respeto y una equidad en las relaciones laborales. ¿Y tendría que pagar o asumir esa contingencia la empresa o la persona que es su superior jerárquico? Depende de los efectos, es decir, puede traer desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, esto puede tipificar una rescisión imputable a la empresa de la relación de trabajo y traería efectos en la empresa desde el punto de vista laboral y efectos desde el punto de vista de los derechos humanos o de algún tipo penal en contra de la persona. Y ya correspondería a la empresa reclamarle al directivo en cuestión su responsabilidad como trabajador en esta problemática. Quedarían reservados los derechos, digamos, de la empresa de repetirlos contra el trabajador que era el superior. Así es, correcto. Es decir, habría 3 ámbitos ahí de responsabilidad. Ok, y creo que hay hasta multas, ¿no? Que establece, creo, la Secretaría del Trabajo si por algo el patrón no interviene en apoyo al trabajador afectado. Sí, por parte de la Inspección del Trabajo se tipifica como una serie de multas, se puede tipificar como una cuestión de carácter penal. Bien. Cae dentro del ámbito de la rescisión laboral, pero por causas imputables al patrón y puede traer aparejado un tipo penal, es decir, son varias vertientes en la actualidad. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso para iniciar este bloque y bueno, pues he estado, insisto, recibiendo algunas preguntas en las redes sociales. Veo aquí una que me llamó mucho la atención que dice así: ¿qué obligaciones tendría el Estado, o sea, el Estado mexicano como tal, frente a los derechos de las y los trabajadores? No sé si me puedan comentar qué piensan respecto de esta pregunta como tal. Claro, a ver, tenemos obligaciones generales establecidas en la Constitución y en tratados internacionales, pero nuestro artículo primero ya quedó muy clarito, ¿no? Obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Y sí hay una distinción en lo que implica, la carga que implica para las autoridades y para el Estado cada una de estas obligaciones. Entonces, lo interesante aquí es más bien que la clase trabajadora conozca que existan estas obligaciones. Porque, bueno, en este caso, cuando hablamos de una autoridad que tiene que hacer algo para que el trabajo se pueda llevar en ciertas condiciones, entonces necesitaríamos poder explicar también a las personas que son titulares de ese derecho en qué consiste la obligación.
Una de ellas muy importante por el carácter preventivo que tiene de violaciones de derechos es la de la promoción de los derechos humanos de las y los trabajadores. Entonces es una obligación bastante vituperada o dejada de lado, porque generalmente las violaciones de derechos no se ven hasta que ya las tenemos en la puerta, ¿no? Hasta que ya tenemos que ir o a un tribunal o quiero ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces me doy cuenta que tenía derechos. Bueno, pero el efecto previo es más bien que supiéramos que una autoridad laboral sí tendría el derecho de informarnos en qué consiste ese derecho que estoy teniendo, en qué consiste mi derecho al trabajo y cuáles son las condiciones en que se tiene que plantear. Esto ha sido muy apropiado por parte de sindicatos. Es decir, cuando una persona entra a trabajar a empresas o sector gobierno, el sindicato es el que suele darte tu cartilla de tu cataloguito y te dice, aquí están los derechos, ¿no? Y tenemos el contrato colectivo de trabajo, etcétera. Y está muy bien, o sea, el sindicato tiene su función, pero eso no exime a que una autoridad, como una Secretaría del Trabajo, como la Procuraduría Federal del Trabajo, incluso los propios tribunales, que la gente tiene muy alejado el concepto de, bueno, ¿para qué me serviría una junta de conciliación y arbitraje? ¿En qué momento voy? Tendrían que dar información sobre lo que yo hago para garantizar y proteger este derecho al trabajo y hacerlo con una información muy sencilla, todo muy digerible, y no esperar hasta que ya está una necesidad de demanda laboral para poder explicarte algo así. Bien. Maestro, no sé si... Pues voy a comentar algo que es contradictorio, es decir, estamos en una época de mucha difusión y muchas autoridades en materia de derechos humanos, pero curiosamente a la par ya en los asuntos reales encontramos un muy poco respeto hacia estos derechos humanos, es decir, hay muchas autoridades ante las cuales acudir, pero desafortunadamente el fenómeno actual es que al llegar a este tipo de procedimientos se están volviendo estos derechos de carácter nugatorio. Un ejemplo, ya al acudir a las juntas de conciliación y arbitraje, el hecho de que sean muy tortuosos y muy tardados los procedimientos, pues definitivamente es atentatorio de estos derechos que en el ámbito sustantivo ahí están consagrados en este catálogo, pero que en el ámbito de esta parte para procesarlos se ha venido debilitando nuestros tribunales, se han debilitado también las funciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, mucho se habla de la falta de dientes de esta comisión. Tenemos una inspección del trabajo que hace todavía 8 años para toda la República apenas contaba con 1000 servidores públicos dedicados a la inspección que tendrían estas obligaciones. La parte de auditorías de la otra autoridad que sería el IMSS para ver todos sus derechos inherentes derivados del trabajo mismo relativos a la seguridad social. No hay una política de Estado sobre este particular. Encontramos pues muchas empresas grandes sin otorgamiento de seguro social. Aunque el outsourcing, todas estas figuras de la reforma laboral, las nuevas formas de contratación, la Ley Federal del Trabajo metiéndose en los terrenos de la seguridad social dice que traen aparejadas desde el primer día obligaciones de alta de los trabajadores, es decir, su derecho a estar afiliados a tener una protección de su salud, de sus derechos de seguridad social. Sin embargo, esto ya en la parte operativa real no se está volviendo una realidad. Entonces tenemos esta contradicción, tenemos ya una comisión, una difusión de esto, pero y en el ámbito de la autoridad, vamos a decirlo así, nos está faltando un fundamento político, una política de Estado realmente encaminada a que se respeten los derechos, como comentaba también acertadamente la profesora, en el ámbito preventivo primero y luego y en el ámbito correctivo para dejar en esta segunda instancia, en este espacio, lo que sea necesario. Es decir, tenemos primero que prevenir. Lo que no logramos se nos va a ir a la otra instancia, pero va a ser lo menos. Pero no tenemos ni una cultura de la prevención por parte de la autoridad, no hay una política de Estado, desafortunadamente está muy desarticulada esta situación. Quizá por razones de carácter ideológico, que ahorita no toca el programa, pero el impacto curiosamente es al revés. Es decir, tenemos, y se habla de muchos derechos humanos,
pero ya al momento de procesar estos derechos sustantivos ante las autoridades, pues tenemos una falta de política de Estado, que es algo real y que pues no podemos desconocer. Entonces habría que trabajar en esta vertiente. Yo lo que he estado viendo, digamos, he estado observando, es que lamentablemente estamos presentando, por lo menos aquí en México, algunas cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, el outsourcing, pues ya es más común, siempre. O sea, ya es muy común que se contrate de esa forma, pero es porque también la gente quiere estar en esa forma para ganar más dinero, o es lo que por lo menos le plantea el patrón de sí te voy a dar tus prestaciones de seguridad social, pero las mínimas indispensables, y con eso vas a ganar más líquidamente. Sí, obviamente hay un planteamiento ahí a veces de conveniencia al trabajador, pero también de ignorancia ahí, porque muchas empresas siguen pensando en el outsourcing frente a la posibilidad de evadir obligaciones laborales y de seguridad social. Pero la reforma que se da hace 5 años en el ámbito laboral nos habla de que en el caso del outsourcing, desde el primer día, la empresa outsourcing debe de dar prestaciones de seguridad social. Número 1. Pero le da el mínimo, le da al salario mínimo. Sí. Y número 2, la empresa que recibe el outsourcing, los beneficios, dice la ley, tiene que dedicar el outsourcing a actividades secundarias. En el momento en que la empresa lo dedica a actividades primarias, en ese momento se vuelve el patrón directo y el obligado directo o solidariamente responsable con solidario, como tal. Outsourcing. Pero, repito, sí hay pues un poquito de falta de difusión de estos pequeños, que se verían pequeños detalles, pero que traen aparejadas las obligaciones de seguridad social y aparejado. No obstante que el Seguro Social tiene ahorita poco más de un año, más que por razones de carácter de una política social, con funciones recaudatorias, ha estado aplicando muchísimas auditorías a las empresas y ha estado dando una alta masiva de trabajadores, pero es por ánimos recaudatorios, es decir, se trata de recaudar, de rebote pues se está beneficiando a los trabajadores. Es el fenómeno de tantas altas en este sexenio no tanto obedece a fuentes de trabajo nuevas, sino se están regularizando muchos casos. Lo que ya se venía, o sea, se van regularizando lo que ya se tenía. Lo que ya se tenía, correcto. Entonces, ahí lo que yo veo en el plano de los derechos humanos es que la gente no le interesa eso, ya no creen en la seguridad social, que digo, ese sería motivo de otro programa, ¿no? Sí, como sí, tal, correcto. pero realmente veo que ese derecho humano, a lo mejor de seguridad social, ya no les interesa. O sea, eso no me interesa. Ok, la misma estructura a la que va la seguridad social, desafortunadamente, es decir, quien llega a captar o entender el nuevo sistema pensionario, pues es un sistema no confían, está en el piso. ¿Sí? Ya será motivo de otro programa. Ya será motivo de otro programa, pero okay, me llama mucho el derecho humano. El cálculo. Y por otro lado, el derecho humano a la salud, que de alguna manera se garantiza con las instituciones de seguridad social, pues hay un abandono. Es decir, va una persona a pedir una cita al Seguro Social o al ISSSTE y le dicen, sí, de aquí a 3 o 4 meses. Hay hasta memes de ese tipo de cosas. Bueno, como tal. Pero esto desafortunadamente también detrás de esto hay una política de ideología de Estado para privatizar cuestiones graves en materia de salud y dejar un esquema más ligero otorgado a los trabajadores. Entonces hay como que una percepción y a la gente dice, pues si voy a tener eso, y voy a tener o más ingresos, pues a veces en esa disyuntiva... ¿Le apuesto más ingresos? Pues prefiero más ingresos. Si mi sistema pensionario actual, si mi último sueldo va a ser de 30,000 pesos y mi pensión va a ser de un retiro de 3,000 pesos mensuales, pues no me interesa, ¿verdad? Mejor lo invierto en otro tipo de cosas. Y si no voy a tener en una situación grave una operación o la garantía a mi salud, voy a tener que contratar por fuera un seguro privado porque la institución tiene un abandono de Estado, pues por supuesto que prefiero más ingreso y entonces contrato, si tengo la posibilidad, ¿verdad? Estamos hablando de un trabajador. Gastos médicos mayores. Gasto de médicos mayores y por otra parte, bueno, pues generar algún ahorro para su cuestión de retiro, quien tenga esta previsión. Claro. Vamos a una pausa comercial, regresamos.
Bien, estamos de regreso y bueno, pues es un tema un poquito polémico, ¿no? Porque la mayoría de la gente que trabaja pues prefieren que se le entreguen líquidamente su dinero y ya no confían en un sistema de seguridad social, a pesar de que tienen ese derecho humano de la seguridad social como trabajadores. Ahí, ¿qué pensaría usted, maestra? ¿Debo de renunciar a él? ¿Debo de tenerlo, pero no lo ejercito? ¿O qué pasaría? Bueno, yo soy bastante incendiaria en las propuestas de plano, que puede hacer. sí. Claro, hay una falta de conciencia y de empoderamiento de la clase trabajadora. Ya no estamos hablando de esa capacidad organizacional que pudieron haber tenido, no sé, en los 30, los 40, ¿no? Cuando se están forjando en México una clase trabajadora industrial o de fábrica, y todavía tenemos también un grupo campesino, personas campesinas, pero hay... no tenemos esa preparación o formación en nuestra población como para que pudieran tener las herramientas para saber cómo exigir los derechos y cómo confrontarse frente a estos grandes conglomerados que finalmente lo que están llevando es la vida de la o el trabajador y la vida en su periodo productivo, en su periodo más valioso, ¿no? Porque el sistema capitalista pues, obviamente se alimenta justo de la juventud de las personas. Entonces, bueno, ante una situación de contrato esto, no contrato esto, más bien no podemos pasar por alto el interés de la persona, pero tampoco pasemos por alto que el contexto que tiene la mayor parte de trabajadoras y trabajadores en México es un contexto de inmediatez. Entonces, necesito resolver la necesidad inmediata. Mi salario es tan bajo y mi necesidad es tan inmediata que lo que necesito es, en este momento, contar con dinero para comer, claro, para comer. Entonces, aquí solamente entra la parte de la sociedad, y con esto me estoy refiriendo justo a quienes sabemos derecho, ¿no? La parte de la sociedad que podría dar el apoyo para que la clase trabajadora logre organizarse y logre pelear por eso. Pero sí se necesita de esa articulación, porque de otro modo no se logra, no tienen ese contexto para poder pelearlo. Y además, bueno, el riesgo es, necesito resolver la necesidad inmediata, y esto se mantiene todo el tiempo y la amenaza es constante. Bueno, mira, tenemos, no sé, 10,000 albañiles que están trabajando en la Torre Grand, no sé qué, en la zona de Coyoacán, y resulta que cada departamento de esos va a valer 3 millones de pesos, ¿no? Pero a un trabajador o trabajadora de la construcción le van a pagar un mínimo de eso al mes, o sea, va a recibir 5,000 pesos al mes. Entonces dice, sí, claro, la plusvalía que se está llevando aquí, quien es dueño o dueña de la venta de esos departamentos, pues no se compara con que este otro grupo no tiene en realidad muchas veces ni siquiera dónde vivir. Pero ese contraste de información no lo va a tener la clase trabajadora, lo va a tener justo quienes podemos ponernos a buscar la información y canalizarla y sistematizarla y brindarla para que la propia clase trabajadora pueda organizarse y reclamar, ¿no? Y finalmente ser titulares de su propio derecho. Claro. Ahora, también nos han dicho, bueno, aquí en las redes sociales, que ellos ven la parte de derechos humanos, digamos, de la seguridad social, derechos humanos, todo esto en torno al trabajador, derechos humanos de la vivienda, derechos humanos de las pensiones. Aquí la pregunta que me nace como tal es, ¿son derechos o son protecciones del derecho humano del trabajo? Vamos a decirlo así, está el derecho como tal, y está el sistema de protección, que serían los procedimientos, ya sea administrativos o jurisdiccionales, para hacer valer ese derecho. Tenemos los dos esquemas. Nada más que aquí todo deriva de un problema que llamarían los economistas macroeconómico. El gran problema que tenemos es, si comparamos, hacemos un estudio comparativo, si irnos a otro país, el México de los años 60 y 70 en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social, con el México actual, vamos a encontrar un abismo de diferencia. Es decir, ese abismo de diferencia es que en los años 60 y 70 había una política de Estado que tenía por finalidad el otorgamiento de los derechos de la seguridad social. Modelos que ahora vemos en otros países, en donde acudía el médico o acude a la casa del trabajador a darle la consulta, si está enfermo, le daba la receta, la incapacidad,
Lo teníamos en nuestro país en los años 60 y 70. Lo vemos ahora muy lejano. El derecho a una pensión muy decorosa, ahí estaba con un sistema llamado de reparto. Nos viene a impactar un modelo económico que es el modelo neoliberal, no estoy hablando desde el punto de vista político, sino doctrinal. Y viene el cambio de régimen de las pensiones bajo la ideología de Milton Friedman, un economista de la Universidad de Chicago. Y se importa este modelo a Chile y luego nos impacta a nosotros. En este cambio de modelo se da la administración de los fondos de pensiones a instituciones de carácter privado, pues bajo la premisa de que podían ser mejores administradores. El resultado comparativo es que mientras que una persona en el régimen actual con un último salario de 30,000 pesos probablemente se pudiera jubilar con unos 18,000 o 20,000 pesos mensuales, metiendo ese mismo dinero a este procesamiento de una empresa de estas privadas, nos va a arrojar un retiro programado de apenas 3,500 pesos. Situación que ya vivieron los chilenos el año pasado y el antepasado, en que llegaron a su cúspide y están con una inconformidad social impresionante. Entonces aquí creo que ya vimos que no funciona, ¿por qué seguimos por ahí? Por los intereses económicos que hay detrás de esto. Deberíamos de pensarlo a nivel internacional, esa parte, ¿no? Ya lo hizo Argentina. Argentina 2008, 2009, 2010 instrumentó la revocación de ese sistema y regresó al sistema de reparto. Chile está en ese proceso también. Que yo creo que sería la mejor opción, ¿no? Pasar a la parte del reparto nuevamente, ¿no? Sí, un ejemplo, ahorita una Afore está dando de rendimiento anual entre un 1.2 y un 1.4%. Y luego nos dicen, te cobro el 1% sobre tu salario, sí, pero yo no ahorro el salario, ahorro el 6.5% de mi salario y lo que me estás descontando de mis ahorros se vuelve el 16%. Y he de decir que cuando inició el sistema tenían autorizados a cobrar el 25% de nuestro ahorro, es decir, en 100,000 pesos tenían derecho a retener 25,000, en 1,000,000 de pesos, 250,000. Ahorita son 160,000 de 1,000,000 de pesos, lo que tienen derecho, la CONSAR les permite. Entonces, con esa comisión tan elevada, con esos intereses tan bajos, es obvio que no se puede llegar matemáticamente a un buen resultado para el trabajador. O sea, el derecho humano a la pensión sí se tiene. Correcto. Pero no está funcionando. No está formalmente funcionando nada más. por el sistema, nada más en el papel, en la realidad financiera. ¿Y el derecho humano a la vivienda? Los créditos de las instituciones que eran bastante baratos, Fobiste e Infonavit se encarecieron, ahora van mezclados con instituciones de carácter privado. Los pagos se hacen con veces el salario mínimo y el trabajador ve cómo año con año va pagando más. En el pasado, que eran intereses, era un interés social, pues sí era un crédito muy blando y muy accesible para el trabajador. Bien. Con la agravante de que si uno no ejerce el crédito, que es bastante nocivo, un crédito de estos, cuando uno quiere retirar su fondo de Infonavit, la Afore nos va a decir, tiene que ir a demandar ante la Junta Federal y llevarse un procedimiento de 2 o 3 años. Si bien te va. Y todavía los resultados ahorita es que la Afore dice, fíjate que de Infonavit te queda de 130,000 pesos que tenías, te voy a entregar nada más 40,000 porque por el cobro de comisiones. Qué barbaridad. Están saliendo así los laudos. Qué barbaridad, porque no, por eso la gente no confía en ese tipo correcto. de cosas. Sí, eso necesitamos. Es necesario un cambio muy fuerte legislativamente hablando. Pues los trabajadores, por eso, pues prefieren otro tipo de cosas. Correcto, sí dicen, si esa es mi realidad. Si ya trabajé tantos años, en el papel me reporta una consulta que he tenido de últimos días y anteriores, tengo 500,000 pesos en el papel, ¿verdad? Pero pues ya la Afore dice, fíjate que la mitad o tal parte ya la destiné a financiar tu pensión de los trabajadores del viejo sistema. Y del Infonavit tienes que ir a demandar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Haz una demanda, en 2 o 3 meses te pagan, ¿verdad? No le dicen que en 2 o 3 años o más, ¿verdad? Es lamentable, es muy lamentable. Esa es la realidad. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso aquí en el quinto bloque de este programa. Yo sí quisiera escuchar aquí a la maestra Fuentes en torno a todos estos derechos de seguridad social, derechos de vivienda, derechos de pensiones, vistos desde la óptica del derecho humano. ¿Cuál sería una conclusión en torno a esto? Conclusión, y ya de lo que se ha dicho en la mesa, se necesitan estrategias de defensa, ¿no? Y estrategia de defensa que no solamente vaya apuntada a pelear en tribunales. Estrategia de defensa incluye organización de clase trabajadora, colaboración de la academia, colaboración del sector de formación de abogadas y abogados que saben cómo defender estos derechos en otras instancias. Al mismo tiempo esa presión en los órganos legislativos, porque pues sí, el marco normativo es finalmente el que nos da sustento para poder hacer una u otra cosa, y si está operando eso, un entramado en contra, ¿no? Donde ya nos decía el maestro, nos articulamos, sí, derecho al trabajo, pero a eso le pega también el sistema de salud, el sistema de vivienda, el sistema de educación, porque si no tengo dinero también cómo mando a mis hijos e hijas a la escuela. Entonces, este es un sistema, ¿no? Y no es que solo se vaya a pelear el derecho al trabajo, se pelea el derecho al trabajo, pero todas las condiciones y las consecuencias que conlleva el que yo no tenga un reconocimiento pleno sobre ese derecho. Entonces, mi estrategia no podría ser solo de una o un trabajador que va y pelea a la Junta de Conciliación, cuando en realidad el panorama que tenemos en México es muy poco alentador para pensar que con eso se pudiera resolver. Es como una presión de la clase trabajadora que tiene que venir de su propia organización, y por supuesto que nos implicaría sí pelear en tribunales, porque esa es una vía la única probablemente que nos da resultados obligatorios y de coacción a una autoridad, pero necesita una articulación bastante seria por parte de la sociedad y un nivel de conciencia que necesitamos alcanzar sobre por qué exigir un derecho laboral. O sea, por qué es tan importante en una sociedad como la nuestra el estar conscientes, intentar entender lo que dice mi contrato, intentar entender el si me van a contratar por outsourcing o me van a contratar como trabajadora, trabajador de base, intentar comprender qué implica que yo firme una obligación donde la pensión se va a ir tanto a la Afore y por qué las Afores y de dónde vinieron, o sea, la capacidad de cuestionar por qué el sistema está como está y por qué puede no funcionar, ¿no? Como lo estamos viendo, que me llevaría a tomar unas decisiones bastante equivocadas, porque pues, la consecuencia a largo plazo es que cuando ya uno tendría que recoger el fruto del trabajo, no te queda nada, absolutamente nada, no te queda ni siquiera el servicio de salud básico, indispensable, para poder sobrevivir en eso con dignidad. Entonces, pues la invitación sería justo a alentar esa conciencia en la clase trabajadora sobre la necesidad de que nuestra sociedad sea mucho más activista en la exigencia de sus propios derechos. O sea, sus derechos humanos sí los tienen, tienen que ejercitarlos, y si por algo no se les respeta, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay, repito, ya desafortunadamente ha habido criterios de la Corte avalando estas resoluciones de colegiados, avalando los laudos de la Junta. Entonces, jurisdiccionalmente lo que nos quedaría sería acudir a la Corte Interamericana, eso sería en el ámbito jurídico. Y retomando las palabras aquí muy acertadas de la maestra, efectivamente necesitamos un cambio de modelo económico, es decir, yo sostengo que es necesario restablecer el estado de bienestar, esta óptica de un estado de bienestar como presupuesto para una justicia social realmente. No podemos, al amparo de un sistema de seguridad social confiado en manos privadas que ha demostrado nulos resultados, dejar el ámbito de la seguridad social. Quizá necesitaríamos una situación similar a Argentina, revocar esta situación y retomar el sistema de reparto. Necesitamos reinstalar efectivamente, luego les digo ahí a los alumnos, es que ya el derecho de huelga, el contrato colectivo, vamos a tener que crear una zona, así como para los animales, una zona protegida, porque es una especie en peligro de extinción. Entonces necesitamos rescatar eso, volverlo a la vida en este estado de... O sea, que en teoría era buena. De bienestar, tal, ¿no? Así es, tenemos que restablecer este estado de bienestar. Ahorita, bueno, esta confrontación del Tratado de Libre Comercio, pues nos da en
realidad de que estamos al 10% en relación al 100% que tienen ellos, o al 100 en relación al 1000 que tienen Canadá y Estados Unidos. Es decir, ha habido una caída y un deterioro en el nivel social impresionante aquí en el país. Yo les relato a los alumnos, un maestro de primaria en los años 60, pues podía aspirar a traer un cochecito de 4 cilindros último modelo a construir su casa. Con salarios de menos de 10,000 pesos, pues ¿cómo les vamos a exigir a un maestro de primaria que tenga el rendimiento que esté capacitado, ¿verdad? Si no tiene los mínimos indispensables? Estamos hablando de un maestro de primaria, es decir, ha habido un deterioro. Claro. Un camarógrafo en Televisa, por ejemplo, y lo sé por mi hermano, los últimos salarios que estaban recibiendo eran de 17, 18,000 pesos mensuales, cuando el poder adquisitivo en la época del señor Azcárraga, el papá, estamos hablando de los 70s y 80s, pues era como si tuviera un salario de 50,000 pesos mensuales de ahorita, poder adquisitivo, un camarógrafo. Más prestaciones. Ya escuchó la producción, espero que... que inicien la lucha social. Así es que... Pero hay estrategias. Súmense. ¿No? Oigan, sí. Y bueno, ya nos restan pocos minutos para terminar, pero ¿qué tan buena opción sería o qué tan inviable sería crear una Secretaría de Seguridad Social con la finalidad de proteger todos estos derechos como tal? Pues yo creo que con ánimo de no crear más burocracia de la que ya tenemos, más bien diría que funcione la que tenemos, ¿no? Y en todo caso sí hay que fortalecer las facultades que tiene, si hay que recalcar obligaciones, si hay que capacitar a personal, ampliar incluso la capacidad humana que tiene para poder hacer este seguimiento a centros laborales. Preferiría que crear una nueva secretaría, porque además eso se vuelve cosa de ¿y cómo vas a articular esa secretaría con las otras secretarías que ya tienen facultades, etcétera, etcétera? Yo apostaría más por esa, fortalecer la que hay, pero también porque la propia secretaría informe a la población qué es lo que estoy haciendo, porque las secretarías se vuelven como una nube que la población en lo grueso no conoce, ¿no? Si no conocen muchas veces los tribunales y salen los comerciales de la corte y dicen, ¿para qué es eso? Pues las secretarías se quedan en la nebulosa, no saben que pueden fiscalizar a los centros laborales, por ejemplo. Bien, maestro. Pues yo creo que coincidimos con la maestra. Lo que haría falta en mi particular punto de vista, pues nada más sería decirse que trae el trabajo y la seguridad social. El término internacional desde 1935 al término previsión social que usamos en 1917 es el término seguridad social, se ha vuelto de reconocimiento internacional. Y bueno, yo nada más leí una subsecretaría de Derecho del Trabajo y una subsecretaría de Seguridad Social, porque a veces también se suele confundir todavía en estos días a la seguridad social como un apéndice del derecho del trabajo. Están muy interrelacionadas, pero tienen un campo de acción muy fuerte cada una. Poderlas especificar. Cada una de ellas. Entonces, las dos áreas, fortalecer y definitivamente, pues sí, un cambio de modelo económico. Yo en broma les comento que la razón de ser de que estos funcionarios no cambian de parecer, les digo, es que son hijos ideológicos de Milton Friedman, son Chicago's Boys, la mayoría de funcionarios que tenemos incrustados. Entonces, con esa ideología va a ser muy difícil mientras ellos estén pensar en un cambio, porque están plenamente convencidos de que ese modelo es el más funcional. Y digo, no ha sido así. La historia de los últimos 30 años del país pues nos demuestra un deterioro del poder adquisitivo, extinción de los contratos colectivos, extinción de los modelos de seguridad social, un esquema que, repito, en la confrontación en este Tratado de Libre Comercio, el comparativo con Canadá y Estados Unidos, ellos nos dicen, oye, pues no puedo celebrar el tratado contigo porque me vas a realizar, con esos salarios, me vas a realizar una desleal competencia, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo quieres que nivélate primero y platicamos? Y platicamos. O sea, es muy fundada la postura de ellos. Bien, pues lamentablemente se ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para esto y mucho más. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes con los expertos que el día de hoy nos acompañan o con cualquier otro que ustedes nos pidan poder platicarlo. Bien,
les pido que revisen las redes sociales. Las redes sociales en YouTube nos encontramos bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden ver pues todos los programas que se han transmitido a lo largo de 3 años, donde podemos ver diferentes temas de derechos, de obligaciones, temas polémicos. Y déjenos sus mensajes, porque todo eso ayuda a que crezca más este programa, a que toquemos los temas que ustedes quieren que se toquen o que se platiquen con las personas que ustedes deseen que se puedan invitar aquí al programa. Y bueno, también visítenos en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles aquí a los panelistas que nos acompañaron a lo largo del presente programa, a la producción por hacer posible el mismo, y a ustedes televidentes que nos han sintonizado, que nos han seguido a lo largo de esta transmisión. Espero que la próxima semana nos sintonicen en un programa más de Justicia para Todos, recordándoles nuestro lema: la justicia es ciega, pero nosotros no.